Buenas tardes, bienvenidos y gracias por acompañarnos. Mi nombre es Álvaro Iván Valencia, soy asesor del programa Aulas en Paz. Bueno, es un gusto poderlos acompañar el día de hoy como anfitrión en nuestro inicio de este nuevo espacio. Aulas en Paz es un programa de intervención educativo que busca prevenir la violencia escolar a través del desarrollo de habilidades socioemocionales, tanto en niños, docentes, como sus familias. El día de hoy tenemos un nuevo espacio y estamos muy contentos de poderlo compartir con ustedes. Lo hemos denominado Encuentros de Aulas en Paz. El propósito de este espacio es poder brindar herramientas prácticas y sencillas en diferentes temas relacionados con las habilidades socioemocionales y la crianza. Y buscamos que estas sean útiles en estos tiempos especiales y diferentes en los que nos encontramos de pandemia. El día de hoy nos acompañará Sara, que hablará de un tema que yo sé que a todos nos atañe en este momento, y es de cómo afrontar el estrés, especialmente en los docentes, en momentos de confinamiento. ¿Sí? Los primeros 40 minutos, Sara hablará del tema, presentará algunas herramientas sencillas para prevenir, para manejar el estrés, y luego en los últimos 20 minutos tendremos un espacio para preguntas. Yo me encargaré de recopilar esas preguntas y se las daré a Sara. Ustedes las podrán compartir a través del chat de Facebook. Entonces, pues bueno, quiero darle la bienvenida a nuestra invitada de hoy, Sara Valencia Rojas. Es psicóloga, es especialista en neuropsicología infantil, con más de 12 años de experiencia en el sector educativo. Sara actualmente hace parte del equipo de Aulas en Paz en la ciudad de Cali. Entonces los dejo con ella en buena compañía, y yo estaré por acá pendiente. Álvaro, muchas gracias. Gracias por esa presentación. Estarás ahí a esta sesión formativa. Bueno, para empezar, quiero entonces poder compartirles pantalla para que nos ayudemos de una presentación que preparé para ustedes. Hoy vamos a estar hablando de herramientas socioemocionales para afrontar el estrés docente en tiempos de COVID-19. Tenemos entonces como propósito poder favorecer la práctica de estrategias de gestión de emociones, manejo de estrés y autocuidado en la población docente específicamente. Eso no quiere decir que es que las herramientas que vamos a ver hoy solo sirven para población docente, no. Quiere decir que pensamos esta sesión formativa para los docentes, pero por supuesto que estas herramientas son útiles para todo tipo de población. Trabajaremos sobre dos competencias socioemocionales principalmente. Trabajaremos la identificación y el manejo de las emociones. Como vamos a estar haciendo ejercicios prácticos, quiero recomendarles antes de empezar que vayan corriendito y traigan lápiz, hoja, ojalá tengan un color, pero si no lo tienen, pues con el lápiz es suficiente. Necesitamos lápiz, una hoja de blog, y cuando estén listos y sentaditos nuevamente en su silla, quisiera que pudiéramos pensar alrededor de esta pregunta que les tengo, y es: ¿qué ha sido lo más fácil o lo más difícil del aislamiento? ¿Qué ha sido eso que viene desafiándonos en términos de, bueno, haber asumido nuestra labor desde las casas, de no poder salir con toda la libertad que antes teníamos? ¿Qué es lo que ustedes sienten que ha sido fácil o difícil? No tienen que compartirlo en este momento, solo quiero que ubiquen esa situación. Espero que ya tengan el lápiz y la hoja. Y quiero que con respecto a esa situación que ustedes se han planteado como desafiante, intentemos reconocer la emoción predominante que la ha acompañado. ¿Cuál es esa emoción? Yo aquí les puse, digamos que una serie de emociones básicas como para que logremos situarnos en la pregunta. Y esta sí me encantaría que pudiéramos compartirla en el chat. ¿Cuál ha sido esa emoción que ha predominado por estos días? Hemos sentido miedo de contagiarnos, miedo de perder a nuestros familiares, de contagiar a nuestros familiares cuando salimos. Hemos sentido mucha rabia,
hemos sentido impotencia, tristeza, frustración, tal vez sorpresa. Esta es una situación que nos tomó de manera inesperada y nos hizo cambiar una cantidad de dinámicas que teníamos para vivir y para trabajar. Ansiedad. Quiero que ubiquen esa emoción. Por supuesto que cada uno seguramente estará ubicando una emoción particular. No vamos a trabajar una emoción en particular hoy, vamos a trabajar la emoción que usted ha sentido de manera predominante en estos días. Y ojalá sea una emoción que esté causando malestar. ¿Sí? Que lo esté haciendo sentir diferente o fuera de sí. Van a tener esa emoción allí guardadita, porque sobre ella vamos a trabajar más adelante. Y quiero que empecemos hablando un poco de cuál es esa relación que tiene el estrés con las emociones. El estrés, lo primero que hay que decir es que el estrés no es una emoción. El estrés es el resultado del inadecuado manejo que hacemos de las situaciones y de las emociones que vivenciamos, y es un estado y hace referencia más bien a cansancio mental, a cansancio físico, que incluso podría estar afectando nuestra salud. Entonces, las emociones, por un lado, son las reacciones psicofisiológicas que experimentamos al relacionarnos con el mundo, y el estrés es un estado producto del inadecuado manejo seguramente de estas emociones y situaciones que vienen también acompañadas de las emociones. Ahora entonces, pues no nos resultará, cuando hemos comprendido esa relación, no nos resultará extraño decir que la situación actual de confinamiento y de emergencia sanitaria ha traído una cantidad de cambios y de incertidumbres alrededor de y ahora qué va a pasar y cuánto tiempo va a durar esto que estamos viviendo, y una cantidad de cambios en nuestras formas de relacionarnos, en nuestras formas de trabajo, en nuestras rutinas, que acompañado de la ausencia o el déficit manejo de la gestión emocional, pues puede estar causando estrés. Y ese estrés puede estar acompañado además de alteraciones físicas. Si no, entonces piensen un poco cuál ha sido la última vez que ustedes durante esta semana sintieron dolor en el cuello, dolor de espalda, dolor de cabeza, tal vez algún malestar estomacal. Y estoy segura que deben estar pensando que hace 30 minutos estaban sintiendo dolor en el cuello, o que en este mismo momento lo están sintiendo. Y puede ser que ese dolor o esa alteración física esté asociada a los niveles de estrés que vienen manejando. Quiero contarles de esto. Cuando estuve investigando para hacer esta presentación, me encontré con que este tema del estrés en la población docente es además un tema muy popular. Es un tema que hemos venido trabajando desde hace ya rato, pero no imaginé que hubiera tantos estudios. Hay muchos estudios y muchos de ellos apoyados por la OMS. La OMS incluso ha indicado que la enseñanza es una profesión que puede llegar a padecer altos niveles de estrés, incluso por encima de otras profesiones de riesgo. Otras profesiones de riesgo que pueden involucrar la vida, como los policías, los bomberos, y eso no, digamos que no es sorprendente cuando retomamos y tenemos en cuenta el exceso de demandas y de exigencias, no solo académicas, sino burocráticas y hasta emocionales que tienen los docentes. Muchos docentes incluso son apoyo emocional de sus estudiantes. Cargar con todas las historias de los estudiantes, con las dificultades que traen los estudiantes al salón, y que nos cuentan, que nos comparten.
pues también puede llegar a ser bastante difícil para el docente. Entonces, por eso es que estamos hablando de este tema específicamente en la población docente. Bueno, vinimos fue a trabajar, vinimos fue a hacer ejercicios. Entonces, ¿por qué vinimos a trabajar? O sea, ¿por qué no en Aulas en Paz no vamos a hacer espacios educativos que sean solo informativos, que también son muy útiles? Bueno, pues porque nuestra metodología de trabajo es la práctica. Nosotros estamos convencidos que las competencias socioemocionales solo pueden ser aprendidas en la práctica. Entonces vamos a dejarles un par de ejercicios que ustedes pueden seguir practicando en casa para identificar emociones y luego aprender a analizarlas y a manejarlas para anticiparnos a los niveles de estrés que pudiéramos generar, a los altos niveles de estrés que pudiéramos generar. Entonces les pedí una hojita, aquí la tienen en su mano, quiero que por favor la doblen a la mitad, van a doblar así, que se vea pues como por dónde fue que la doblamos, eso nos va a ser útil ahora para organizar la información, y luego nuevamente la van a doblar, les van a quedar 4 cuadrantes, realmente vamos a usar 3, pero les van a quedar 4. En el primer cuadrante, ¿ustedes se acuerdan que yo les dije cuál es la emoción predominante por estos días? Bueno, retomen esa emoción que ha predominado por estos días en ustedes. Quiero que en el recuadro de aquí ubiquen una situación puntual donde hayan sentido esa emoción de manera muy intensa. Entonces les voy a dar un ejemplo. Tristeza. La emoción que voy a trabajar en esta sesión va a ser la tristeza. Entonces, voy a ubicar la situación puntual que me dio mucha tristeza, que me hizo sentir muy mal. Tuve un familiar que estuvo muy enfermo y tuvimos la duda de si estaba contagiado o no. Eso me hizo sentir muy triste, incluso afectó pues mi trabajo. Cuando ya hayan ubicado la situación, les voy a dar un tiempito para que lo escriban. No quiero ir como corriendo sobre el ejercicio porque este es un ejercicio importante de identificación de la emoción. Les quiero que escriban la situación puntual y cuando la tengan allí ya escrita, entonces vamos a pasar al siguiente recuadro donde van a escribir qué reacción tuvieron. No, pues mi familiar estaba muy enfermo y mi reacción fue aislarme. Yo inmediatamente pues no quise volver a saber nada no quise comunicarme con mi familiar, sentí que no era un buen apoyo emocional en ese momento, entonces pues yo lo que hice fue alejarme, por ejemplo. Esa es una reacción. Entonces tenemos situación puntual y cómo reaccionaron ante eso que estaba pasando. En la parte de abajo, pero les dejé este espacio que es como mucho más amplio para esto que es lo realmente importante de este ejercicio. Quiero que logren ubicar qué pasó en su cuerpo cuando sintieron esa emoción de manera tan intensa. ¿Qué estaba pasando en su cuerpo cuando esa tristeza los estaba agobiando? ¿Cómo se sentía el corazón, las manos, la cabeza, el cuerpo en general? ¿Cómo estaban? Para que logren ubicar un poco eso, les quiero hablar de un estudio muy interesante. Un estudio no, fueron 5 estudios precisamente. Fueron 5 grupos de estudios que hizo la Universidad de Aalto, Finlandia. Resulta que ellos se dedicaron a reunir un grupo de 700 personas de todo el mundo, representantes de todo el mundo, y les hicieron esta pregunta que yo les estoy haciendo. ¿Qué pasa en su cuerpo cuando usted siente una ira intensa? ¿Qué pasa en su cuerpo cuando siente miedo, asco, felicidad, tristeza? Y descubrieron 2 cosas muy interesantes, bueno, varias, pero 2 que yo creo que son muy interesantes para esto que venimos hablando. La primera es
que independientemente de dónde vengamos, de dónde provengamos en este planeta, sentimos las emociones en unas partes del cuerpo particulares. Todos, absolutamente todos, con sus matices, por supuesto, tendemos a sentir, por ejemplo, la ira en la parte superior del cuerpo. Entonces, ustedes ven allí incluso les puse en la diapositiva, les indiqué, en rojo están las zonas de mayor sensación, que están como muy, muy activadas, y en azul las que están menos activadas dependiendo de cada emoción. Entonces pasa que en emociones como la ira, la ansiedad, el amor, el orgullo, el cuerpo está muy activado, y en otras como tristeza, depresión, envidia, el cuerpo parece estar apagado. Se nota mucho cuando ustedes contrastan felicidad con depresión. Quiero que noten esas dos figuras, y allí está, la felicidad parece encender todo el cuerpo, y la depresión, por el contrario, parece como congelarlo, como apagarlo. Lo que sí es muy diferente es la forma como expresamos esa emoción, cómo manifestamos esa emoción. No dónde la sentimos, sino cómo la manifestamos. Entonces espero que hayan logrado ubicar en su cuerpo cómo están sintiendo o cómo sintieron más bien esa emoción que fue muy intensa y que el día de hoy estamos trabajando. Acaban de hacer un primer ejercicio, que es el ejercicio de identificar la emoción digamos que hacer un mapa de esa emoción en su cuerpo. El segundo ejercicio es este. Van a voltear la hojita. Ya escribieron la situación y todo el cuento. Van a voltear la hojita y vamos a entrar a analizar un poco más detalladamente esa emoción. Yo les traigo un ejemplo particular. Me encanta contar este ejemplo. Les traigo un ejemplo particular de una situación que yo viví. Resulta que las emociones pueden aumentar o disminuir en intensidad. Y eso tiene una relación directa con cómo van sucediendo las cosas. Las emociones tienen una relación estrecha con las acciones o con los sucesos. Entonces, quiero que retomen el suceso, la situación particular que provocó la emoción, y vamos a intentar identificar en qué momento la emoción fue subiendo de intensidad, en qué momento puntual. Yo les voy a ir contando mi ejemplo a la par que ustedes van escribiendo de ustedes. Empiezo de abajo hacia arriba, obviamente, porque pues, estamos hablando de aumento de la intensidad. Entonces resulta que yo tengo un niño de 2 años y medio, casi 3. Cuando yo me embaracé, pues a mí el embarazo casi no se me notaba realmente. Yo tenía muy poquita barriga, y más o menos hasta los 7 meses yo estuve así, no parecía que me estuviera embarazada. En cualquier ocasión, 6, 7 meses, yo me subía a un articulado del mío, había mucha gente parada, y pues yo vi la silla azul y yo me senté, pues era mi silla, ¿no? Y un señor entonces empezó a decir duro que había gente que era muy abusiva, y que se sentaban en las sillas que no eran y que no sé qué, y bueno. El hecho es que obviamente yo me di cuenta que lo estaba diciendo por mí, y a mí se me empezó a acelerar el corazón. Esto es, ya les estoy hablando de qué fue lo que pasó en mi cuerpo. Entonces, la situación puntual fue que el señor empezó a señalarme, ¿sí? Y a mí lo que me pasó fue que se me aceleró el corazón y empecé a fruncir el ceño y a mirar por la ventana como evadiendo el tema. Sin embargo, yo empecé a notar que la gente me miraba, que la gente murmuraba, ya llevábamos mucho rato allí, y el señor seguía diciendo cosas, y yo empecé a sentir como se me fue subiendo un calor por la nuca y hasta la cabeza, y justo antes de mi parada, yo entonces me paré en la puerta para bajarme, y le dije al señor muy alterada, le dije, voy a tener que andar entonces con el examen de embarazo pegado en la frente para que vean que yo estoy embarazada. Y me bajé. Y acto inmediato empecé a llorar.
Así fue que entonces esta emoción de la rabia subió de intensidad. Y quiero contarles, vamos a ver si lo tengo aquí, no, bueno, antes de eso quiero contarles que muchos podrán estar identificándose conmigo. Yo, bueno, de momento no saqué la mano y le pegué al señor, ni lo insulté. Yo le dije algo que era real. Se lo dije en un tono elevado de voz, pero pues era algo real. No obstante, todavía siento que mi manejo de la situación no fue adecuado. Y no fue adecuado porque no reaccionar también es un manejo inadecuado de la emoción. No decirle al señor de manera asertiva, señor, yo estoy embarazada y creo que tengo derecho a estar sentada en la silla. No se lo dije a tiempo, dejé que la emoción fuera subiendo en intensidad al punto que me hice daño a mí misma, me sentí tan mal que terminé llorando, terminé sintiéndome mal mucho tiempo, además pues embarazada, un poco sensible, y resulta que omitir también acciones cuando sentimos que estamos siendo agredidos y que eso nos hace sentir mal y tristes, pues también está mal. Lo más indicado es la asertividad, es poder decir lo que estamos sintiendo y pensando sin lastimar al otro, sin hacerlo sentir mal, pero decírselo para que esa agresión o esa acción que nos está haciendo sentir mal, pues pare. Entonces, hasta allí hemos hecho 2 ejercicios. Identificación de emociones y hemos analizado la intensidad de la emoción, cómo puede subir y cómo está relacionada con los sucesos. El tercer ejercicio que vamos a hacer hoy es un ejercicio de conciencia corporal y gestión de emociones. Y para eso yo les traje un regalo. El regalo es Álvaro. El regalo es que Álvaro es psicólogo, pero también es máster en psicología y tiene una certificación en MBSR, que él nos puede ampliar ahora un poco más qué es esto, pero hasta donde entiendo es una certificación en el manejo del mindfulness para la reducción del estrés. Él nos va a enseñar un ejercicio que ustedes seguramente pueden seguir practicando. Por allí creo que en el panel les van a poner el link de donde pueden encontrar varios ejercicios que les pueden ser muy útiles. Entonces quiero dejarlos con Álvaro para que hagamos este ejercicio de conciencia corporal. Gracias, gracias Arita. Bueno, pues vamos a tener unos cuantos minutos para realizar una práctica muy corta de atención plena o mindfulness, como también se le conoce. Sara nos ha venido contando sobre la importancia de las sensaciones o de la conciencia de las sensaciones en el cuerpo, de las emociones, como una manera de regularlas, ¿sí? Solo podemos regular aquello que podemos notar o que podemos reconocer, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues, tener algunas herramientas o algunas prácticas que nos ayuden a cultivar esa conciencia y aumentarla, pues es fundamental en esa gestión emocional. Hoy quisiera compartirles una que se llama el escaneo corporal. Vamos a hacer una versión muy, muy abreviada de ese escaneo corporal, pero como mencionaba Sara, en internet o en YouTube podrán encontrar algunas versiones completas que también podemos sugerir algunos links al respecto. Bien, para esta práctica entonces lo primero que les voy a invitar a hacer es que busquen una posición cómoda ahí donde estén, no hay necesidad de moverse, a menos pues que quieran de pronto tener un espacio un poco más privado, de tal manera que tengan menos distracciones en el entorno, estará bien también. En todo caso, tomémonos un minutico para sentarnos cómodos, ojalá con los pies apoyados en el piso, las manos pueden estar descansando en el regazo, sobre las piernas. La espalda, tratar de mantenerla derecha, pero al mismo tiempo el cuerpo relajado, es decir, evitando tensionar los hombros, sino más bien dejándolos caer libremente. Y desde esa posición los invito a que cerremos o no los ojos, como prefieran, como se sientan más cómodos.
Y en el momento en el que cerramos los ojos cada uno y cada una, podemos simplemente notar cómo se siente el cuerpo en este momento, pudiendo reconocer si hay alguna área o zona de tensión o dolor. Permitiéndole estar la experiencia tal y como es. Quizás podamos notar el contacto de las piernas con el piso. Notar el contacto de las manos. Quizás allí, en las manos, nos podemos detener unos cuantos minutos para simplemente observar las sensaciones que en este momento podamos percibir en esa parte del cuerpo. Quizás podamos experimentar sensaciones de cosquilleo, hormigueo, pulsaciones, frío, calor. Sea lo que sea, los invito a que nos detengamos simplemente a reconocer y a sentir esa sensación. Con curiosidad, sin querer que sea diferente a lo que es. Y con suavidad, muy lentamente, los invito a que vamos llevando nuestra atención hacia la zona abdominal, el vientre. Y quizás ahí podamos sentir ese movimiento sutil de la respiración que sube y que baja, momento a momento. Detengámonos y percibamos ese movimiento por unos instantes. Tratando de no controlar la respiración, sino dejando que el cuerpo haga su trabajo. Sintiendo el cuerpo respirar. Es muy posible que mientras estamos aquí observando las sensaciones y la respiración, la mente se distraiga. Pensamientos vienen y van. Cuando menos nos damos cuenta, estamos idos en los pensamientos o perdidos en ellos, lo cual es perfectamente normal y natural. Simplemente en el momento que se den cuenta de que se han distraído, con suavidad y con gentileza los invito a que retornemos suavemente a la respiración, a esa parte del cuerpo en el vientre, donde podamos sentir su movimiento. Con suavidad, vamos llevando nuestra atención suavemente hacia el rostro, notando cómo se siente. Y a continuación voy a tocar la campana simplemente para marcar el final de nuestra práctica. Y mientras tanto continuamos observando las sensaciones que alcancemos a percibir en la zona del rostro, de la cara. Cualquier sensación.
Nos permitimos sentir y experimentar esa parte del cuerpo. Soy Raquel. No, Marisabel, muchas porque yo aprendo es como haciendo. Entonces fue muy útil porque todo lo que decías, así, ponía como mis palabras claves y eso también me ayudó bastante. Muchas gracias. Vamos a ir abriendo los ojos. Bueno. Entonces podemos darnos cuenta cómo con un ejercicio tan sencillo como el que acabamos de realizar, el donde llevamos la atención de manera muy gentil a diferentes partes del cuerpo. El día de hoy exploramos un poco las piernas, los pies, las manos, el vientre y el rostro. Pero es un ejercicio que podemos realizar en realidad en cualquier momento, sobre todo en aquellos momentos en donde estamos sintiendo alta intensidad de alguna emoción difícil, por ejemplo la ansiedad, ¿sí? Entonces, en esos momentos viene muy bien poder simplemente conectar con el cuerpo, con eso que se siente en ese instante y dejarlo ser, sin resistencias, entendiendo que es una sensación, solo eso, que así como llega, eventualmente va a cesar o va a cambiar. Lo mismo podemos hacer con los 5 sentidos, ¿no? Conectando, por ejemplo, si de pronto la sensación no es algo que esté muy accesible en ese instante, podemos conectar simplemente con los sentidos, con lo que escuchamos, con lo que vemos en ese instante, y simplemente experimentar y ver cuál de esas anclas que nos ayuda a volver al presente puede ser la más útil para nosotros en ese momento. De todas maneras, será algo que continuaremos explorando en estos espacios, en otros webinars. Entonces, bueno, espero que haya sido una experiencia interesante. También quisiera invitarlos a que en estos últimos par de minutos, si alguien quiere compartir con el resto qué notó o qué le llamó la atención durante la práctica que acabamos de realizar, pues será muy chévere y muy útil. Entonces los invito a que nos cuenten por el chat qué es eso que llamó su atención. Y si hay alguna pregunta, pues también es bienvenida. Bueno, muy bien. Entonces, también valga la oportunidad para recordar que estamos recibiendo sus preguntas durante todo el tiempo. Entonces, si surge alguna pregunta, posteriormente la pueden escribir y al final vamos a tener un espacio donde vamos a poder responderlas. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo espero que haya sido de verdad para ustedes útil la información que hemos traído hoy. Queríamos compartir este espacio además con Álvaro, que maneja muy bien, digamos que estas técnicas. Como él les decía, si ustedes quieren seguir profundizando no solo en estas técnicas, sino en todo lo que hemos venido hablando acerca de la identificación, el manejo de las emociones, su relación con los niveles de estrés, y estas 3 herramientas que les dimos el día de hoy para que continúen trabajando en casa sobre las emociones que vienen sintiendo y cómo analizar un poco cómo vienen afectándolos para en virtud de eso poder autogestionarse, pues bienvenida sea toda la información que ahorita al final les vamos a dejar en unos links y digamos que en la bibliografía que han venido recibiendo a lo largo de toda la presentación. Entonces, pues nada, vamos a ver si de pronto hay algún comentario.
nos encantaría saber cómo vivieron esta experiencia, pues para tener en cuenta también sus necesidades y sus observaciones alrededor del espacio formativo. Esperamos que este espacio sea realmente formativo, ¿no? Que se lleven cosas que puedan ayudarles a crecer de manera personal y que incidan, por supuesto, también profesionalmente. Entonces, pues no sé, Álvaro, si tenemos alguna pregunta, podríamos abrir como el espacio de preguntas para que juntos podamos resolverlas. Álvaro está recogiendo las preguntas. Yo estoy viendo un par por allí muy, muy interesantes. Ok. Bien. Creo que no estamos escuchando bien a Álvaro, pero no tengo ningún problema porque aquí él me las está compartiendo. Entonces, voy resolviendo ese tema. La primera pregunta es acerca si estas ideas se le pueden enseñar a los estudiantes. Por supuesto que sí. De eso se trata Aulas en Paz. Aulas en Paz es un programa multicomponente que fue creado para propiciar el desarrollo de competencias socioemocionales en el aula. Como les decía al principio, este tema de las competencias socioemocionales solo puede ser desarrollado primero en la práctica y segundo en la compañía del otro. Tiene una incidencia directa en la convivencia escolar. Entonces, Aulas en Paz está diseñado para eso. Es un programa donde en diferentes sesiones formativas que desarrolla el docente, pues vamos practicando con los niños no solo estas competencias que vimos hoy, que tienen que ver con identificación y manejo de emociones o competencias emocionales, sino que además manejamos otras competencias ciudadanas y socioemocionales, que son competencias cognitivas, pensamiento crítico, generación creativa de opciones, consideración de consecuencias, todo esto encaminado a la resolución efectiva de conflictos. Y tenemos las emociones, y las comunicativas, por supuesto. Tenemos las competencias comunicativas, que son asertividad y empatía. Para todos los que nos van a estar siguiendo en la página, pues estén muy atentos, porque los webinars que vienen las siguientes semanas van a venir a trabajar todas estas emociones. Como les decía, por supuesto que se le pueden enseñar a los estudiantes a través de la práctica, pero también es muy importante reconocer que mientras el docente logre potenciar esas competencias socioemocionales en sí mismo, lo más probable es que el estudiante las apropie mucho más rápidamente. Entonces, pues chévere que podamos empezar a trabajarlo en nosotros. La segunda pregunta, en esta sí creo que Álvaro es fenomenal. Así que te la voy a dejar. ¿Cómo llevar las prácticas de mindfulness para niños pequeños, considerando niveles de atención y distracción? Bueno, pues yo siento que parte de la respuesta ya la diste en la anterior pregunta, Sarita. Claramente hay algunos ejercicios muy sencillos que se pueden realizar con los niños desde edad preescolar, con el fin de empezar a cultivar este tipo de habilidades de concentración y de atención. Sin embargo, realmente la manera más efectiva, y esto aplica tanto a docentes como a padres de familia, la manera más efectiva de poder comenzar a transferir este tipo de competencias y habilidades es a través del ejemplo, ¿sí? Entonces, si un padre o una madre o un docente quiere promover el mindfulness o la atención plena en sus estudiantes, no hay manera más eficiente de hacerlo que pudiendo cultivarlo en sí mismo, ¿no?
y en su cotidianidad, desde la manera como interactúa con los estudiantes o con el niño, hasta la manera como maneja las situaciones difíciles que se presentan. No obstante, como dije al principio, pues claramente hay algunos ejercicios que seguramente en algún webinar posterior donde podamos detenernos un poco más en el tema de los estudiantes y quizás mindfulness, podríamos un poco profundizar en el tema. Es una muy buena idea. Creo que nos han dado otro tema para un webinar. Así es. Estaremos trabajando. La tercera pregunta creo que de alguna manera ya la has venido contestando, Álvaro, y es cómo empezar el manejo de emociones de niños y niñas desde el distanciamiento físico. Y Álvaro venía contándonos pues que no hay mejor manera de aprender esas competencias socioemocionales. Una de ellas, el manejo de emociones. El ejemplo, prácticas tan sencillas como abrir el espacio formativo con los estudiantes, que ahora es online, estamos trabajando a través de plataformas. Pues qué bueno poder abrir ese espacio preguntándole a los muchachos cómo se sienten, cómo están el día de hoy, cómo se sienten, dónde sienten eso, este mismo ejercicio que estamos haciendo de aquí, dónde lo sienten. Todo eso es promoción de la identificación de las emociones. Ejercicios de escucha activa, como pedirle a un estudiante que parafrasee lo que su compañero acaba de decir. Antes de empezar su intervención, puede parafrasear, por ejemplo. No sé, Álvaro, si se te ocurre algún otro. Yo siento que en general, para trabajar estos temas de habilidades socioemocionales con los estudiantes, siento que la lúdica es fundamental. Y es que, y sobre todo se hace esto particularmente importante ahora que tenemos que hacerlo de manera virtual y a distancia. Entonces es un reto realmente poder generar actividades que resulten atractivas, motivantes y lúdicas para los estudiantes. Pero yo siento que ese es el camino. Entonces, de hecho, frente a este aspecto sobre cómo podemos generar actividades que sean motivantes, ese es otro tema que seguramente también podemos abordar en los webinars, tratando de detallar cuáles son esos aspectos metodológicos que son claves a la hora de poder llevar a cabo este tipo de ejercicios con los niños de cualquier edad, ¿no? Así es. ¿Tenemos por allí de pronto otra pregunta? Tenemos todavía un espacio de unos 5 minuticos que podemos seguir resolviendo dudas. Se dan todo el tiempo, sí. Ah, mira esta. ¿Existen emociones positivas y negativas? ¿O son las formas en las que gestionamos las emociones las que se pueden considerar positivas o negativas? Bueno, las emociones no son ni positivas ni negativas. Las emociones son eso, emociones. Son reacciones de nuestro cuerpo a lo que estamos viviendo. Tienes razón cuando en tu misma pregunta te estás contestando y dices lo que lo que diríamos que no está tan bien es la forma como manejamos esas emociones, cómo las gestionamos y como en últimas inciden en las reacciones que tenemos sobre la situación que se viene presentando. Pero emociones, demos un ejemplo, el miedo uno diría, no, esa es una emoción negativa, no podemos tener miedo. No, el miedo es muy útil, el miedo nos moviliza, el miedo nos dice que hay algo allí que no está funcionando, que nos está amenazando, que está mal y que necesitamos ponernos en alerta porque hay algo que está mal. Pero entonces, ¿cómo gestionamos el miedo para que nuestra reacción o nuestra acción sobre la situación pues sea positiva, sea efectiva y realmente el miedo sea solo una señal de que algo está pasando? Por aquí hay otra. Esta ya te la pregunté. Mira, está tan chévere, Álvaro. Como profes, ¿cómo transmitir calma a nuestros niños siendo la comunicación ahora tan difícil por medios virtuales?
Sí, hay una frase que nos gusta mucho en Aulas en Paz y es que no podemos dar de aquello que no tenemos, ¿verdad? Y esto está conectado con lo que ya dijimos, y es que la mejor manera de transmitir calma es sintiéndola, ¿verdad? Pudiéndola cultivar en nosotros mismos. De lo contrario, no va a ser posible. Entonces, de ahí pues que sea tan importante el poder comenzar a trabajarlo, a trabajar estas habilidades para nuestro propio bienestar y para nuestra propia cotidianidad, y solo de ese modo yo siento que se hará mucho más fluido, es más natural el poder transmitirlo posteriormente a los estudiantes y a los niños. ¿Sí? De acuerdo. Aquí hay otra y es cómo preparar a los niños para que regulen sus manifestaciones de afecto cuando vuelvan al entorno escolar, teniendo en cuenta el distanciamiento físico. Yo creo, mi opinión personal, es que lo primero que vamos a tener que hacer con los niños al llegar nuevamente a las instituciones educativas es hablar de esto, hablar de cómo lo vivimos, de cómo estuvimos en casa durante este tiempo, eh, cómo nos afectó. En la medida en la que los niños puedan contarlo, puedan compartirlo, puedan notar que otros de sus compañeros vivieron esas mismas emociones, seguramente podremos encontrar diferentes estrategias en ellos mismos, que ellos mismos han venido llevando a cabo para regular sus emociones. Ahora bien, con respecto a la regulación de las manifestaciones de afecto, bueno, es complejo porque los niños, pues los niños son eso, son amor, son afecto, ellos seguramente van a querer estar con sus compañeritos. Siento que necesitamos pararnos de los hábitos saludables y poder decirles, ok, hay otras formas también de relacionarnos y de decirle al compañero, yo te quiero, me hiciste falta, hay otras formas. Necesitamos encontrar esas formas. Qué bueno poder construir esas formas con ellos, poder sentarnos a hablar y decir, bueno, nos tenemos que relacionar de otra manera. No podemos estar abrazándonos, ni dándonos besitos, ni cogidos de la mano para ir a la tienda, porque estamos en una situación difícil. ¿De qué otra manera le podemos manifestar a nuestro compañero que lo queremos y que nos hizo mucha falta? ¿Será que le podemos escribir una carta? ¿Será que podemos encontrar otra forma de saludarnos, alguna seña que sea alternativa y que sea chévere y que ellos la puedan acoger? Entonces yo creo que ellos mismos les darán las alternativas. Lo importante es tener el espacio para conversarlo con ellos. A ver. Por aquí nos están dando temas, mira. Están pidiéndonos asertividad con ejercicios prácticos. ¿Cómo aplicar aulas en paz en mi colegio? Álvaro, que es el asesor más antiguo. ¿Cómo llega esto a los niños? Bueno, pues digamos que Aulas en Paz normalmente llega a los colegios a través de convenios y alianzas que tenemos con las secretarías de educación de cada uno de los municipios a los que llegamos. Es un programa que, si bien se ha implementado en colegios privados, realmente la mayor parte de nuestra implementación es a través de financiación externa. Y en ese caso, en realidad, los colegios son seleccionados por la entidad territorial a cargo. Entonces, sin embargo, si esta es la pregunta de una profesora interesada en llevar Aulas en Paz a su institución educativa, pues lo primero es saber si es pública o privada, y dependiendo de eso, pues podríamos ofrecer alternativas. Entonces, pues nada, te invitaría a que nos contactes a través de las redes sociales para poderte brindar más información. Bien. Tenemos una última y es cómo trabajar este tema con las familias. ¿Cómo podemos compartir? Bueno, ahí apareció otra, pero hablemos de esta. ¿Cómo trabajar este tema con familias y cómo podemos compartir esto con padres y madres? Bueno, yo les decía al principio,
o al final, ya no recuerdo, pero yo les decía que Aulas en Paz es un programa multicomponente. Uno de nuestros componentes es el trabajo con familias. Este mismo ejercicio, Álvaro lo decía claramente, este mismo ejercicio que hicimos con ustedes hoy, son ejercicios que pueden hacerse con los padres de familia. Padres de familia y docentes deberíamos poder potenciar nuestras competencias socioemocionales de tal manera que los niños puedan aprenderla de nosotros y que podamos seguir ejercitándolas con ellos. Nuestra serie de talleres formativos tiene, digamos, un componente global que está dirigido a todos los padres de familia a través de talleres de padres. Es así vivencial como lo estuvimos haciendo hoy, es con ejercicios prácticos, pero tenemos también un módulo que es específico. Lo trabajamos con aquellos padres que identificamos que pueden estar en algún tipo de riesgo, es decir, que sus niños tal vez necesitan un poco más de apoyo para el desarrollo de las competencias socioemocionales y seguramente ellos también. Entonces, identificamos estos padres que podrían fortalecer un poco más, dar un paso más allá para el fortalecimiento de las competencias. Regularmente tenemos practicantes, pero también los asesores hacemos esas sesiones, nos reunimos con los padres y con el niño específicamente y hacemos varios ejercicios que las familias pueden practicar en casa para desarrollar las habilidades. De acuerdo. Y incluso yo agregaría a eso, Sarita, que muchas de las actividades que vamos a estar realizando en este espacio, encuentros con Aulas en Paz, seguramente serán replicables o podrán adaptarse perfectamente para que los docentes que nos acompañan las puedan realizar con sus familias, ya sea de manera virtual o presencial. Hay una última pregunta que me parece que es de verdad interesante. Y es, en la primera infancia, ¿cómo manejar este tema cuando necesitan para su desarrollo integral el contacto con otros y con el entorno? Esta me parece una pregunta muy interesante porque yo tengo un niño de 3 años y es una pregunta que vengo planteándome hace rato. Yo digo, bueno, Andrés, lo más importante para Andrés en este momento es estar con otros niños. A mí no me interesa que Andrés se sepa los vocales y los números, me interesa que esté con otros niños y que aprenda con otros niños y que viva el mundo y lo explore con ellos. Por supuesto que es una situación desafiante, pero por seguridad de los niños, pues no, algunos padres de familia no queremos exponerlos todavía a ir a las instituciones. Esa es una decisión muy personal. ¿Cómo podemos manejarlo? Pues vamos a tener que manejarlo en casa, vamos a tener que manejarlo en la relación con los padres. Seguramente estaremos dedicando mucho más tiempo a ellos y nuevamente en la medida en la que el padre de familia esté en este ejercicio de trabajar sus habilidades socioemocionales, de acercarse al niño de diferentes maneras, de hacerle partícipe de las cosas que pasan en la casa, por pequeño que sean. Los niños de primera infancia son los niños desde el nacimiento hasta los 5 años. Entonces, en la medida que ese niño se sienta partícipe de lo que pasa en casa, sea tenido en cuenta, generemos con él actividades de escucha, pues también podemos potenciar esas habilidades en casa. Por ahora va a ser en el contacto con los padres, porque no, a menos que tengan hermanitos. Y seguramente paulatinamente podremos recuperar el contacto con otros niños que nos permita generar otras interacciones. Bueno, creo que eso ha sido todo, Álvaro. Sí, así es. Muchas gracias, Sarita, por tu generosidad, por compartirnos tu experiencia y tu saber alrededor de este tema que sé que nos convoca a todos en este momento de confinamiento. Quiero, antes de irnos, pues no dejar de invitarlos. El próximo 24 de junio tendremos un nuevo encuentro de Aulas en Paz. Ese día nos acompañará otra asesora pedagógica del programa que se llama Yuri Fernanda Granada.
muy, muy recomendados, muy invitados a que nos acompañen. La temática que abordaremos ese día será herramientas para el apoyo socioemocional a estudiantes. Entonces, bueno, ojalá puedan también ayudarnos a difundir la información, a invitar a sus familias, a sus amigos, a que nos acompañen. Muchas gracias a todos por la participación. Esperamos que las respuestas a sus preguntas hayan realmente solucionado sus inquietudes. Entonces, bueno, muchas gracias.